A todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso, lleno de luz y buenas energías. Hoy, como bien lo anticiparon nuestras redes sociales y el murmullo constante en el ámbito del corazón de nuestros queridos famosos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha capturado la atención de miles, incluso millones, de personas. Nos centraremos en la figura de Can Yaman, ese carismático actor turco que ha logrado trascender fronteras, conquistando no solo a su público natal, sino a audiencias a nivel internacional con su talento y su innegable magnetismo. Y en particular desentrañaremos los intrincados hilos que tejieron el fin de su amor, de una relación que para muchos parecía sacada directamente de las páginas de un cuento de hadas, pero que, como la vida misma nos enseña con frecuencia, tuvo un desenlace que se mantuvo en un cauteloso secreto y quizás no fue tan idílico como lo imaginamos en un principio. Así que les invito a que se preparen para un viaje a través de los detalles, las especulaciones más sonadas y esa historia de ruptura que ha mantenido a muchos con una mezcla de intriga y curiosidad insaciable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la vorágine de la noticia, les extiendo una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que tanto nos impulsa y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco, revelador y de su agrado. No se lo pierdan, porque esto se pone cada vez más interesante. Bueno, sin más preámbulos, vayamos directamente al meollo del asunto. Can Yaman, un nombre que instantáneamente evoca galanura, éxito arrollador y, sí, también una dosis saludable de misterio. Hemos sido testigos de sus sonados romances, hemos presenciado sus apariciones públicas que acaparan titulares, y en ocasiones, hemos sentido que, de forma sutil, había aspectos de su vida personal que no se nos estaban revelando en su totalidad. Hoy nuestra atención se posará en una de sus relaciones más mediáticas y, paradójicamente, una de las más herméticas en cuanto a su conclusión, su romance con la deslumbrante influencer y empresaria italiana, Diletta Leotta. ¿Recuerdan esa vorágine de romance? Se conocieron, aparentemente se enamoraron perdidamente en un abrir y cerrar de ojos, las redes sociales se inundaron de fotografías que parecían sacadas de una revista de viajes de lujo, y los planes de boda, sí de boda, se vislumbraban en el horizonte prometiendo una historia de amor para el deleite de sus admiradores. Pero, de repente, ¡zas! El silencio. Ninguno de los dos ofrecía explicaciones, y la marcada ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de interacciones públicas que antes eran su sello distintivo, comenzaron a encender las alarmas, generando un sinfín de sospechas. Y es que este es precisamente el quid de la cuestión, ¿verdad? Cuando una pareja se encuentra bajo el escrutinio constante de los medios y la opinión pública, su ruptura, por lógica, también tiende a serlo. Sin embargo, en el caso de la relación entre Can y Diletta, la discreción se impuso como norma. Las especulaciones florecieron como hongos después de la lluvia. Fue una infidelidad, un desliz inesperado. La implacable distancia geográfica, un obstáculo insuperable. O tal vez, una falta de entendimiento mutuo, brechas de comunicación que se hicieron insalvables. Las teorías eran tan variadas como los propios seguidores de la pareja. Y aquí es donde comienza nuestra labor de investigación, nuestro minucioso trabajo de juntar las piezas del puzzle, fragmentos de información que nos llegan de manera a veces esquiva, a través de entrevistas concedidas con cautela, de declaraciones indirectas que insinúan más de lo que afirman, y lo que es más importante, a través de aquello que deliberadamente no se dice. Para poder comprender a fondo la naturaleza de esta ruptura, creo firmemente que es fundamental retroceder y recordar los gloriosos inicios de su relación. Se conocieron en Italia, un país donde Can Yaman goza de una popularidad estratosférica, de un estatus de ídolo que trasciende las pantallas. Él se encontraba en el país trabajando en diversos proyectos, y fue en ese contexto donde se cruzó en su camino Diletta Leotta, una figura ya consolidada y muy querida en el mundo del deporte y el entretenimiento italiano. La química entre ellos fue, al menos en la superficie y en lo que proyectaron al mundo, instantánea y arrolladora. Las fotografías en yates de lujo, la ostentación de anillos que insinuaban compromisos serios, las escapadas románticas que parecían sacadas de una película, todo indicaba que estaban construyendo algo extraordinariamente sólido y duradero. De hecho, se hablaba abiertamente de matrimonio, de un futuro compartido que ilusionaba a sus seguidores. Diletta, en particular, llegó a compartir detalles sobre sus planes junto a Can, mostrando una ilusión palpable y una convicción que parecía inquebrantable.
Sin embargo, es innegable que las relaciones que involucran a personalidades con un alto perfil mediático suelen estar sometidas a una presión adicional, una carga de expectativas y juicios constantes. Los flashes implacables, el torrente de rumores que nunca cesan, las interpretaciones erróneas de cada gesto o mirada, todo esto puede ejercer un peso considerable sobre la dinámica de una pareja. Y en el caso de Can Yaman, es crucial recordar un factor determinante: su carrera profesional lo impulsa a viajar de forma incesante. Él es un actor con proyección internacional, inmerso en proyectos que lo llevan a recorrer el mundo, a estar en diferentes ciudades, a sumergirse en rodajes que pueden extenderse durante meses. Esta distancia geográfica, tan inherente a su profesión, es, sin lugar a dudas, uno de los grandes enemigos de las relaciones amorosas, especialmente cuando ambos miembros de la pareja poseen vidas profesionales extremadamente exigentes y demandantes. Lo que sucedió específicamente entre Can Yaman y Diletta Leotta sigue siendo, en gran medida, un enigma envuelto en un halo de misterio. No hubo una declaración oficial contundente, un comunicado lapidario que explicara las razones de su separación con un claro «nos separamos por X motivo». Lo que sí observamos fueron una serie de señales, sutiles pero significativas. Primero, notamos la ausencia progresiva de las fotografías conjuntas que hasta entonces solían inundar sus perfiles. Luego, la eliminación estratégica de algunas de ellas, gestos pequeños pero cargados de significado para aquellos que seguían de cerca su relación. Y cuando se les interrogaba directamente a Can o a Diletta sobre el estado de su relación, las respuestas solían ser evasivas, diplomáticas. Frases como «estamos bien» o «seguimos juntos», pronunciadas sin la convicción y la chispa que antes emanaban. Una de las teorías que cobró mayor fuerza y que se apoyaba en algunos comentarios filtrados en la prensa italiana, apuntaba a que la abrumadora presión mediática y las incesantes exigencias de sus respectivas y vertiginosas carreras habrían sido, en última instancia, demasiado para la joven pareja. Imaginemos la escena: un actor turco con una fama que trasciende fronteras, un ídolo de masas, y una carismática presentadora de televisión italiana, ambas figuras públicas con agendas repletas y un público insaciable ávido de detalles íntimos. Mantener una relación amorosa en ese torbellino de atención constante, donde cada paso es analizado y cada palabra es escrutada, no debe ser, ni remotamente, una tarea fácil. La falta de privacidad, la constante exposición, pueden erosionar incluso los cimientos de los sentimientos más profundos. Otra hipótesis que también se manejó con cierta insistencia y que no carece de lógica, sugería que las diferencias culturales, aunque al principio pudieran haber actuado como un ingrediente exótico y fascinante que enriquecía su relación, a la larga pudieron haber representado un peso significativo. Can Yaman, como ciudadano turco, posee una formación, una visión del mundo y unas costumbres muy arraigadas en su cultura de origen. Diletta Leotta, por su parte, es italiana, con un estilo de vida, una manera de relacionarse y unas expectativas propias de su país. Si bien es cierto que el amor tiene el poder de derribar barreras, las costumbres ancestrales, las expectativas familiares, las dinámicas del día a día, pueden generar fricciones y malentendidos si no existe una profunda comprensión mutua y un esfuerzo consciente y constante por parte de ambos para tender puentes y encontrar puntos de encuentro. La falta de una adaptación fluida a estas diferencias culturales, por sutil que sea, puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. Pero volvamos a la cuestión de la ruptura secreta. ¿Por qué eligieron ese camino de silencio? Bueno, en el vertiginoso mundo del espectáculo, la transparencia absoluta no siempre se presenta como la opción más beneficiosa o estratégica. Mantener un cierto halo de misterio puede ser, en ocasiones, una táctica calculada para gestionar la imagen pública. O, de forma más plausible, puede ser simplemente una cuestión de profundo respeto por la intimidad y la privacidad. Cuando una relación llega a su fin, especialmente si ha sido intensa, apasionada y ampliamente publicitada, puede resultar extremadamente doloroso y agotador tener que desgranar los detalles más íntimos de la ruptura ante el escrutinio implacable de miles, o incluso millones de personas. Es posible que Can y Diletta, enfrentados a la imposibilidad de ofrecer una explicación sencilla, clara y satisfactoria para todos los curiosos, optaran por el silencio, permitiendo que el tiempo y las especulaciones hicieran su labor, dejando la historia flotando en un mar de interrogantes. Lo que sí es completamente innegable es que, para una gran parte de sus seguidores y admiradores, el fin de esta relación representó una sorpresa mayúscula. Nos habíamos llegado a ilusionar con ellos, a verlos como la pareja perfecta que, con su carisma y su conexión,
parecía capaz de superar cualquier adversidad. Y de repente la cruda realidad nos demostró una vez más, que incluso para las figuras públicas más glamurosas, las historias de amor pueden tener giros inesperados y finales que nos dejan reflexionando. La ausencia de un comunicado de prensa oficial y definitivo, esa discreción casi total, añadió una capa más de intriga a un desenlace que ya de por sí era decepcionante para muchos. La forma en que se produjo la ruptura, ese desenlace silencioso y discreto, también nos ofrece una ventana a la personalidad de Can Yaman. Conocido por ser un hombre de carácter intenso, de pasiones desbordadas, pero también de una notable reserva en ciertos aspectos de su vida personal. No es alguien que tienda a prodigarse en detalles íntimos de sus relaciones en el ámbito público. Él prefiere mantener ese espacio privado, ese santuario personal, celosamente guardado. Y cuando una relación termina, es una reacción natural y comprensible que ese espacio siga siendo protegido, incluso con mayor ahínco. La decisión de no exponer sus sentimientos más profundos o las circunstancias de la ruptura habla de su carácter reservado. Y Diletta Leotta, por su parte, es una profesional consumada. Ha demostrado a lo largo de su carrera una gran inteligencia a la hora de manejar tanto su vida profesional como su esfera privada. Si bien es cierto que se la veía radiante y visiblemente ilusionada en las primeras etapas de su relación con Can, también es una mujer que sabe cuándo dar un paso atrás, cuándo preservar su paz interior y cuándo protegerse del ruido externo. La decisión de no ventilar los trapos sucios, si es que existieron, o de no entrar en polémicas públicas, habla de una madurez notable y de un deseo genuino de pasar páginas sin generar más drama del estrictamente necesario. Ambas partes, a su manera, optaron por un cierre silencioso, quizás el más digno dada la intensidad de la atención que recibieron. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este relato? Que las relaciones humanas son, por naturaleza, complejas y delicadas, incluso para aquellos que aparentemente lo tienen todo, fama, fortuna y atractivo. Que la fama y el éxito, si bien gratificantes, vienen acompañados de su propia carga de desafíos y presiones únicas. Y que en ocasiones el amor, por intenso que sea, no es suficiente para superar las diferencias inherentes o las presiones externas que pueden surgir en el camino. La ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta, más allá de ser considerada un simple chisme o una noticia pasajera del mundo del espectáculo, nos recuerda la fragilidad inherente de las relaciones humanas y la importancia crucial de la discreción y el respeto mutuo cuando las cosas no funcionan como esperábamos. Hemos sido testigos de cómo las especulaciones han sido numerosas y variadas, abarcando desde problemas de comunicación y malentendidos hasta diferencias irreconciliables que se volvieron insalvables. Sin embargo, sin una declaración oficial y detallada por parte de ellos, todo esto permanece en el terreno de las suposiciones y las conjeturas. Y quizás precisamente ahí reside la clave, en permitirles a ellos tener su propio espacio, su propio tiempo para sanar las heridas, para procesar la experiencia y para seguir adelante con sus vidas, lejos de los focos incansables que tanto los han rodeado y escrutado. En resumen, el fin del romance entre Can Yaman y Diletta Leotta se ha convertido en una historia marcada por una intensidad inicial deslumbrante, la proyección de un futuro prometedor y un desenlace sorprendentemente silencioso y discreto. Las razones exactas de su separación permanecen en la esfera privada de la pareja, un territorio al que como público no tenemos acceso directo. Sin embargo, las especulaciones más persistentes apuntan a la abrumadora presión de la fama, las exigencias implacables de sus respectivas carreras profesionales y posiblemente, a diferencias fundamentales que a pesar de los esfuerzos, no pudieron ser superadas. Lo que queda en nuestra memoria colectiva es la imagen de una relación que, aunque efímera en su duración, capturó la atención y la imaginación de muchos, y cuyo final nos recuerda, de manera contundente, que incluso las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas pueden tener giros inesperados y finales que nos invitan a la reflexión. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir con ustedes estas reflexiones sobre un tema que, sin lugar a dudas, ha generado un gran interés y ha suscitado numerosas preguntas. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, revelador y enriquecedor como a mí. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos una vez más en esta aventura comunicativa. Su presencia constante aquí, sus interacciones y su interés son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Ahora, para enriquecer aún más nuestra conversación, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Tienen alguna teoría propia sobre la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Creen realmente que la fama y la exposición mediática juegan un papel demasiado determinante y, a menudo, destructivo en las relaciones de pareja? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones en la caja de comentarios que se encuentra justo debajo de este vídeo. Los leo con sumo interés y agradezco de antemano cada una de sus aportaciones. Y si este vídeo ha sido de su agrado y les ha resultado informativo, no olviden darle ese poderoso me gusta que tanto nos alegra y nos motiva. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona a quien le interese este apasionante tema. Y por supuesto, si aún no forman parte oficial de nuestra comunidad y desean seguir recibiendo contenido exclusivo y de vanguardia, este es el momento perfecto para unirse. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde abordaremos temas aún más interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.